Vamos a leer allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1, dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El versículo 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esta carta o este libro comienza con un título que ya nos muestra lo que el Señor nos quiere hablar. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan fue un hombre que tuvo revelación de Jesucristo, como también el apóstol Pablo. Y es importante que nosotros podamos en este tiempo también tener la revelación de Jesucristo. Nosotros encontramos aquí en este libro cómo él comienza a escribir, y dice la palabra en el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y allí menciona los nombres de la iglesia. El verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y allí sigue describiendo lo que Juan vio en ese momento. Tuvo la revelación de Jesucristo en medio de su iglesia. Es importante entender que Jesucristo está en medio de su iglesia y en su iglesia. La palabra de Dios mismo aquí nos enseña en el último versículo, en el 20, dice, capítulo 1, verso 20 de Apocalipsis: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios. Entonces, concluimos aquí que esa voz que escuchó Juan, esa voz que fue como de trompeta de parte del Señor, estaba en medio de la iglesia. Cuando Juan se vuelve para ver de dónde venía esa voz, él lo primero que ve son los 7 candeleros. Y los 7 candeleros, dice la palabra, que son las 7 iglesias. Entonces, Juan se da cuenta que el Señor Jesucristo está en su iglesia. Luego que la iglesia tiene la revelación de Jesucristo resucitado en medio de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios en este tiempo que nos dé revelación de Jesucristo, porque Él es el que hace la obra. Nosotros encontramos en la palabra de Dios una revelación histórica de Jesucristo. Pero sabemos que Jesucristo no es solo histórico,
Jesucristo, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia nos muestra lo que Jesucristo fue antes, lo que Jesucristo realizó antes, en los días podríamos comenzar allí, de los apóstoles, cómo Jesucristo comenzó a manifestarse. Este mismo apóstol, allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, habla de Jesucristo. En el versículo 1, fíjese lo que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando la palabra de Dios habla del principio, no está hablando de que allí Dios comienza, sino está hablando de el principio de cuando el Señor se comienza a manifestar o se comienza a dar a conocer. El Señor dice que estaba allí en el principio, porque aquí encontramos nosotros la palabra verbo, y en el versículo 14 dice, aquel verbo, hablando de Jesucristo, el verbo está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero que vio Juan es a Jesucristo allí con el Padre y con el Espíritu Santo. Lo vio allí en el principio cuando Dios se comienza a revelar. Y luego en versículos siguientes, el verso 2 dice, este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí está hablando de Jesucristo antes de las cosas creadas. Jesucristo estaba con el Padre antes que se comiencen a crear las cosas. Allí el escritor de Hebreo dice, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Todas las cosas que nosotros vemos fue creado por medio de Jesucristo. Jesucristo es el creador juntamente con el Padre. Estaba allí creando todas las cosas. Allí podemos ver quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. Dice la palabra aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que en la creación estaba el Padre y estaba también su Hijo creando todas las cosas. Allí estamos conociendo la revelación de Jesucristo en la historia, en el principio de cuando Dios se quiere revelar. También nosotros conocemos ese pasaje tan conocido del libro de Mateo, el capítulo 16, cuando el Señor se le revela a Pedro, capítulo 16 y verso 15 de Mateo 16, 15, dice así, y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor continúa y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí Pedro estaba recibiendo esta revelación tan poderosa. Cuando Pedro estaba declarando que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo lo que Juan estaba escribiendo en el capítulo 1. Estaba hablando de el Hijo eterno de Dios que estaba con el Padre
antes que todas las cosas sean creadas. Amén. Y lo maravilloso, hermano, de esto, que ese Hijo eterno, ese Hijo poderoso, ese Hijo creador juntamente con el Padre de todas las cosas, tomó un cuerpo que se lo conoció con el nombre Jesús, Jesús de Nazaret. Dice la palabra que en ese hombre habitó toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habitó toda la plenitud de la deidad. Por eso el apóstol Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron a ese hombre Jesús manifestando a Dios, manifestando su poder, manifestando milagros, manifestando sanidades. Allí los apóstoles vieron a Dios manifestándose a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces todo aquel que quería recibir algo de parte de Dios en los días de Jesucristo tenía que acercarse donde Él estaba. Por eso donde Jesús caminaba había un revuelo. Donde Jesús llegaba había un revuelo, porque había testimonio de lo que Jesús realizaba, cómo Él obraba, cómo Él se manifestaba, cómo Él hacía milagros, cómo transformaba las vidas. Entonces la gente quería estar donde llegaba Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos revela, nos enseña lo que el Señor fue en la historia. Todo lo que lo mencioné hasta aquí es algo histórico, algo que ya está en la Biblia, algo que ya sucedió. Pero dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, o sea, en el pasado, pero es también el mismo hoy. La pregunta es, ¿dónde está Jesús hoy? Y esto, hermano, es tan importante como la revelación de Jesús en la historia. Ahora entramos en el mensaje. Lo que nosotros conocemos de Jesús en el pasado nos maravilla, nos alegra, nos sorprende. Decimos, qué tremendo Jesús, qué tremendo lo que Él hizo. Pero eso ya es historia. Ahora, nosotros necesitamos recibir la revelación de Jesucristo en el presente. ¿Dónde está Jesús? Dice la palabra en Efesios, el capítulo 1, el verso 22 y 23, carta a los Efesios 1, 22 y 23, hablando de Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo está en la iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios, en la actualidad habita en la iglesia. En los tiempos de los apóstoles, Dios el Hijo habitó en ese cuerpo llamado
Jesús. Ahora, en este tiempo, en esta hora, Jesucristo tiene un cuerpo también. ¿Y sabe cuál es ese cuerpo o quiénes son ese cuerpo? La iglesia. La iglesia en la actualidad es el cuerpo de Cristo. Leemos un poquito más la palabra en el libro de Romanos. Libro de Romanos, el capítulo 12, verso 5, dice de esta manera. Libro de Romanos 12:5, dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice así, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. En este momento, hermano, Cristo está en la iglesia. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo, tenemos en nuestra vida la habitación de Cristo. Por eso la iglesia es tan importante para Dios, porque es el cuerpo de Cristo. Y eso también, hermanos, se necesita revelación para ver a Jesucristo en la iglesia. Así como en aquellos días, la gente tenía que tener revelación. ¿Dónde estaba el Hijo de Dios? Dice que algunos no tenían revelación y decían: este es el hijo del carpintero, está aquí su madre, está aquí su hermana, sus hermanas, sus hermanos. Ellos no veían al Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba como velado. Ellos solamente veían a un hombre llamado Jesús, que era carpintero, pero en ese carpintero habitaba Dios el Hijo en toda su plenitud. Pero ahora, en este tiempo, Dios el Hijo habita en la iglesia. La Escritura dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo habita en nosotros. La gente que no tiene revelación puede decir: allá hay un grupo que se reúne, son gente creyente, son gente que muy devota a Dios, son muy creyentes, pero ellos no se dan cuenta, porque todavía no se les revela que en el presente el Hijo de Dios habita en la iglesia. Por eso el apóstol Juan, cuando él está teniendo la revelación de Jesucristo, escucha la voz, dice que él se vuelve para escuchar la voz, pero lo primero que ve es a los 7 candeleros, y los 7 candeleros es la iglesia. Y en medio de la iglesia, ahí recibe la revelación del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, en medio de la iglesia, en poder, en majestad. Allí en medio de la iglesia estaba el Hijo de Dios, pero necesitó la revelación de Dios para darse cuenta que en medio de la iglesia estaba Jesucristo resucitado, glorificado, en majestad, en poder para obrar. Amén. Por eso es importante que nosotros, hermanos, tengamos la revelación de Jesucristo, no solamente en la parte histórica, sino en lo que es en el presente. Y lo dice la palabra. Amén.
Si usted no encuentra en la palabra lo que yo le digo, no me crea. Pero si está en la palabra, créalo, porque es palabra de Dios. El Señor le va a ir revelando esto. El Señor le va a ir dando entendimiento, porque ahora en la actualidad el Hijo de Dios, el Creador, el resucitado, está en la iglesia. Nada más que está velado, nada más que mucha gente no se da cuenta. Y a veces ni nosotros. Jesucristo está en este lugar. Porque nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es su cuerpo. Y cuando dice su cuerpo no es como algo, ¿cómo le puedo decir? Como algo simbólico. No, es una realidad. ¿Por qué? Cristo habita en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo? Bueno, el que recibió a Jesucristo, si sigue en comunión con Él, Jesucristo sigue allí. Por eso es importante recibir a Jesucristo. La Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, en este momento, en este tiempo, el Hijo de Dios tiene un cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Y gloria a Dios, porque la iglesia somos nosotros. Amén. ¿Sabe? El apóstol Pablo fue descubriendo esto de forma progresiva. A mí me gusta mucho un pasaje de la Escritura allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 15, en el capítulo 1, verso 15 y 16. Carta a los Gálatas 1, 15 y 16. Dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Diga conmigo, revelar a su Hijo en mí. Vamos a repetirlo otra vez. A medida que usted lo repite, se le va a ir revelando esto. Diga, revelar a su Hijo en mí. Gloria a Dios. Fíjese lo que entendió Pablo. Por eso en el capítulo 2, verso 20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando de un Cristo presente, de un Cristo que lo habitaba. Entonces Pablo descubrió que el Cristo en el presente tenía que ser revelado por medio de su persona. Fíjese, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué me llamó el Señor? Para revelar a su Hijo en nosotros. El apóstol lo descubre primero en primera persona, en su propia persona, pero luego el Señor le da entendimiento que no solamente Él, sino que es toda la iglesia que tiene el privilegio de ser la habitación del Hijo de Dios. En Efesios capítulo 2 y el verso 20 dice así, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Puede decir conmigo, morada de Dios. Ahora vamos a decirlo de esta manera. Soy morada
de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Somos morada de Dios, porque Él habita en nosotros, porque Él ha venido a quedarse en nuestro espíritu, en nuestro ser. El Hijo de Dios se ha venido a quedar. Y Él desde nuestra vida se quiere revelar a este mundo. No es suficiente tener revelación del Jesús en la historia. Es necesario tener la revelación de Jesucristo en el presente. ¿Dónde está su cuerpo? Y sabe que no solamente, hermanos, el Señor Jesucristo habita en nuestros corazones, sino que Él también quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Él se quiere revelar. Por eso usted va a ver en hermanos, en hermanas que están allí consagrados al Señor. Usted va a ver rasgos de Cristo en su vida. Usted va a ver amor de Dios en su vida. Usted va a ver compasión de Dios en la vida de muchos hermanos. Usted va a ver la humildad de Dios. Usted va a ver también muchas, cosas que son del Señor Jesucristo, que son de su carácter. Usted lo va a ver en los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor se está revelando. Usted va a llegar un momento y va a decir, no es el hermano, es el Señor. Amén. Porque el Señor está en cada hermano. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba enviando a sus discípulos, le dice así: el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Y llega el momento que usted, es como que se le abre ese ambiente, esa revelación de lo que está sucediendo en lo espiritual, y dice, no es el hermano Pepe, es el Señor a través del hermano Pepe. Por usar un nombre, ¿no? No hay ni un Pepe acá. Es el Señor. Ahora, no solamente el Señor se quiere revelar su amor, revelar su santidad, revelar también esa reverencia, ese temor santo al Padre. No solamente Dios quiere revelar eso, sino que también Él se quiere manifestar. Por eso hemos leído allí, ya para ir cerrando, en el libro de Romanos, donde hemos compartido el versículo donde dice la palabra que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Señor. Dice el verso 5, Romanos 12:5, leemos de nuevo: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, y eso sigue. En otras palabras, Jesucristo que habita en nosotros se manifiesta en profecía a través de ese don. Es Jesucristo que nos está enseñando. Por eso usted va a escuchar algunas personas que están dando una palabra y va a decir, no es la persona que me está hablando, sino es Dios que me habla a través de esa persona, porque Jesucristo se manifiesta como maestro, como enseñador, por medio de aquel que Él elige para manifestarse de esa manera. El Señor se manifiesta como profeta en aquellos que Él elige para manifestarse en profecía. Gloria a Dios. En el libro de Corintios, el capítulo 12, libro de Corintios, capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. ¿De quién está hablando? De el Señor Jesucristo, de su Espíritu, del Espíritu de Cristo.
dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y luego fíjese lo que sigue. Pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno, tóquele al de al lado, a vos también, diga. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Él se manifiesta. Por eso cuando Juan lo vio, dice la palabra que lo vio lleno de gracia. Cuando ellos vieron a Jesucristo en ese cuerpo, dice que lo vieron lleno de gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, gracia es algo que recibimos sin merecerlo. Gracia podemos definirlo como algo que recibimos sin merecerlo. Jesucristo vino lleno de gracia. Entonces, ahora en este tiempo Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado que está en espíritu, es lleno de gracia. Y Él reparte gracia en cada uno de sus miembros. Por eso dice acá, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué le da a uno? Dice, a uno palabra de sabiduría. Va a fluir Jesucristo a través de tu vida en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, pero es el mismo Espíritu. Va a fluir en tu vida fe, pero es el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, pero es el mismo Espíritu. Es el mismo Señor Jesucristo manifestado, sanando a las personas a través de tu vida o a través de que Él quiera usar. Dice luego, a otros el hacer milagros. ¿Jesucristo hace milagros? Amén. Ahora lo hace por medio de su iglesia. Gloria a Dios. A través de que usted pone la mano, hay milagro. O a través de la palabra que usted declara, ocurre el milagro. Pero es el mismo Jesucristo habitando en el presente, en su iglesia, haciendo milagro. Porque Jesucristo está vivo y está en la iglesia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le aplauden al Señor? Él está en este lugar. Él es hacedor de milagros. Él hace milagros. Aleluya. Dice aquí, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas lo hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. El Señor Jesucristo repartiéndose entre nosotros para manifestarse a este mundo que solo piensa en un Jesús histórico, en un Jesús que para ellos está borroso, en un Jesús que lo vieron crucificado como derrotado, pero Jesucristo resucitó y Él está vivo, Él está en la iglesia y Él se sigue manifestando entre aquellos que le creen. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y en el versículo, vamos a ver aquí un versículo más, en Corintios 12, pero el verso 28. Verso 28 dice, a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, a otros profetas, lo tercero maestro,
luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen lengua. Amén. Cuando el cristiano está llegando a la madurez, se vuelve uno con el Señor Jesucristo. A veces la gente le cuesta ver a Jesucristo en los miembros de la iglesia cuando son inmaduros, porque se manifiestan muchas cosas de la carne. Entonces esas cosas de la carne no reflejan a Jesucristo. Entonces dicen, esa persona es así. No ven a Jesucristo, sino que ven esas manifestaciones de la obra de la carne. Pero cuando el cristiano madura, cuando ya ese hermano, esa hermana es uno con el Señor, mire, ahí se manifiesta el Señor Jesucristo con más claridad en esa persona. Y ahí el Señor nos concede ejercer un ministerio. Por eso, para que el Señor te permita ejercer un ministerio, tienes que madurar. Tienes que madurar, porque en la madurez hay una unidad con Cristo. Es como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Jesucristo viviendo en mí. Y sabe, allí el Señor Jesucristo también fue apóstol, porque apóstol significa enviado. Él fue enviado. Y allí el Señor Jesucristo elige entre los maduros, entre lo que Él considera que pueden funcionar en un ministerio apostólico. Él los elige y Él se manifiesta a través de esos hermanos o de esas hermanas con un ministerio apostólico. O Jesús el apóstol se manifiesta en muchos hermanos y hermanas que son llamados a funcionar en este ministerio. Luego dice, luego profetas. El Señor Jesucristo fue profeta. Amén. Fue uno de los profetas más grandes. Él profetizó muchas cosas y se cumplieron con exactitud. Jesucristo el profeta en este tiempo también se está manifestando a través de miembros que Él ha elegido para que funcionen dentro de la iglesia de su cuerpo como profeta. El Señor Jesucristo sigue profetizando en el día de hoy a través de su iglesia, a través de los miembros que Él elige para manifestarse como un profeta. Gloria a Dios, gloria al Señor. Benditos los llamados a ser profetas de Dios, a hablar de parte de Dios, a declarar una palabra rema de Dios, una palabra del momento, una palabra que abre brecha, una palabra que desata una manifestación de Dios en este tiempo. Jesucristo sigue profetizando en el día de hoy y es muy posible que a muchos de acá el Señor lo quiera usar como profeta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dice, Señor, úsame a mí para declarar tu palabra? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una profecía desde el Antiguo Testamento que dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego dice, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor Jesucristo sigue profetizando hoy. Amén. Pero nada más que ahora lo hace por medio de su iglesia. Luego dice, lo tercero, lo que hacen milagros. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que Jesucristo sigue haciendo milagros?
Aleluya. Dice la palabra que Dios mismo puso en la iglesia lo que hace el milagro. Y como Jesucristo sigue haciendo milagro, el Señor elige al que Él quiere para seguir haciendo milagro. ¿Cuántos dicen, Señor, úsame a mí si tú quieres para hacer milagro? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Lo tercero, maestro, y luego lo que hace el milagro. Me pasé el maestro, Lo tercero, maestro, y luego lo que hace el milagro. Luego dice, los que ayudan. Después los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Los que ayudan. ¿Sabe que el Señor Jesucristo sigue ayudando? ¿Cuántos dicen amén? Y a veces el Señor te va a querer usar a ti para que ayudes. Gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo sigue en este tiempo ayudando. Por eso va a haber oportunidades que tú sentirás en tu espíritu hacer algo por alguien. Es el mismo Señor Jesucristo que quiere extender esa mano de ayuda a alguien que está necesitando. Amén. Y luego dice los que administran. No solamente el Señor necesita gente con capacidades de dones espirituales, sino que también el Señor necesita a alguien que sea entendido en la administración. Porque hay cosas que administrar en la iglesia. Y el Señor levanta también a personas que administren. Allí en ese tiempo la iglesia era muy bendecida. Muchos recursos venían a la iglesia. Y habían personas que tenían un corazón generoso, un corazón que le gustaba administrar con justicia, que le gustaba repartir. Entonces Dios usaba a esas personas para administrar esta bendición, estas donaciones que llegaban para ayudar a los necesitados. Amén. Hay personas que van a ser tocados, no porque uno va y le dé una palabra tremenda, sino porque le acerques algo de lo que tú administras y les conceda. Tú estás administrando lo que Dios te ha dado. Y aún dentro de la iglesia, cuando el Señor comienza a bendecir, qué bueno que en tu corazón haya un deseo de repartir. De repartir. Y de no quedarte con nada. Lo que es para repartir, es para repartir. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, el Señor puso a esas personas dentro de la iglesia, pero tienen que ser personas generosas, personas dadivosas, personas que les guste dar, personas que van a administrar, que no se van a quedar, como decimos nosotros, no con ningún vuelto, van a dar todo lo que Dios concede, lo que Dios provee, lo van a repartir según el Señor le vaya mostrando que lo hagan. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, el Señor Jesucristo en este tiempo se sigue manifestando a través de su iglesia. Por eso es importante, hermanos, con esto cierro, que usted y yo, cuando le hablamos a alguien de la palabra, lo traigamos a la iglesia. Porque traerlo a la iglesia es traerlo a la presencia de Cristo. Por eso el congregarse no es una opción. El congregarse es un mandamiento. Es un mandamiento. La Biblia dice, no te dejes de congregar. Tienes que traer a esas personas
a la iglesia, añadirlo a la iglesia, porque allí se manifestará Jesucristo como apóstol, allí se manifestará Jesucristo como profeta. En la iglesia Jesucristo se manifiesta como maestro. En la iglesia Jesucristo en la actualidad se manifiesta haciendo milagros. En la iglesia Jesucristo se manifiesta como el ayudador, como el administrador. Por eso, a toda persona que nosotros le hablamos la palabra, debemos guiarlo, debemos alentarlo a que se añada a la iglesia. Porque en la iglesia Cristo habita hoy. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.